Y si te dijera que en este momento, en este mismo momento que estás viendo este video, existe una bomba de tiempo geológica que podría matar a más de 300.000 personas en cuestión de minutos. Y si te dijera que esa bomba no se puede desactivar, solo esperar a que suceda. Esta es la Biblioteca del Abismo y hoy hablaremos de una verdad que gobiernos, científicos y millones de personas del mundo conocen, pero de la que pocas veces se habla abiertamente sobre este tema, porque lo que estás a punto de conocer no es ciencia ficción, tampoco es la sinopsis de una película de catástrofes. Es una realidad científica totalmente documentada que podría cambiar el mundo tal y como lo conocemos a día de hoy. Y lo peor de todo es que podría producirse hoy o mañana o dentro de los próximos 30 años sin previo aviso. Así que quédate hasta el final porque vamos a explorar qué es The Big One, qué conexiones tiene, esos secretos que no quieren que sepas al respecto y por qué este evento podría cambiar totalmente el mundo de una manera inimaginable. Y te garantizo que después de ver este video no vas a ver a los terremotos de la misma manera. Así que no te olvides de suscribirte para no perderte ningún nuevo contenido del canal. Tampoco te olvides de activar la campana de notificaciones para que siempre estés al tanto de las novedades del canal. Así que sin más, te quiero presentar a The Big One, el terremoto que podría cambiar todo. Capítulo 1. El misterio detrás del nombre. Primero tenemos que hablar del nombre The Big One, que suena como nombre o título de una película de acción, pero la verdad es que este término tiene un origen mucho más siniestro de lo que te imaginas. 18 de abril de 1906, en San Francisco, California. Son las 5:12 de la madrugada, cuando la tierra literalmente se abre bajo los pies de miles de personas que duermen tranquilamente. Este terremoto no solamente destruyó una ciudad, cambió para siempre la forma en que la humanidad entiende el poder destructivo de la naturaleza. 3.000 personas murieron aquella noche en cuestión de minutos. Pero he aquí lo más inquietante. Los científicos de la época se dieron cuenta de que este no era un evento aislado, sino que este seguía un patrón de comportamiento, un ciclo mortal que se repite cada cierto tiempo. La falla de San Andrés se extiende por más de 1.200 kilómetros a través de California. Es como una cicatriz gigante en la corteza terrestre, donde dos placas tectónicas masivas se frotan constantemente entre sí. Imagínate dos bloques del cemento del tamaño de continentes empujándose entre sí con una fuerza totalmente inimaginable. Durante décadas, incluso siglos, la presión se acumula hasta que llega un momento en que todo explota. El término The Big One nació de esta comprensión aterradora, que eventos como el de San Francisco de 1906 no son accidentes, son inevitables. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante, porque mientras los científicos estudiaban California, descubrieron otro lugar en el mundo en donde las condiciones son mucho más aterradoras. Un lugar donde The Big One no sería un terremoto devastador, sino que sería un apocalipsis regional. Capítulo 2. Japón, la nación sobre el abismo. Japón, un archipiélago de 6.852 islas que alberga a 125 millones de personas. Una de las economías más avanzadas del mundo, una sociedad que ha perfeccionado la armonía entre tecnología y tradición. Pero hay algo que la mayoría de gente no sabe sobre Japón, algo que explica por qué esta nación ha desarrollado una obsesión casi sobrenatural con el tema de la preparación para desastres. Japón se encuentra exactamente en el punto donde convergen 4 placas tectónicas masivas: la placa del Pacífico, la placa de Filipinas, la placa de Euroasia y la placa de América del Norte. Es como si hubieras construido una civilización en la intersección más peligrosa que pueda existir en este planeta.
y durante siglos han pagado el precio por esta ubicación. 1923, el gran terremoto de Kanto devasta Tokio y Yokohama. 105.000 muertos esa vez. En 1995, el terremoto de Kobe mata a 6.434 personas y causó daños por $100.000 millones. Pero nada, absolutamente nada, los preparó para lo que sucedió el 11 de marzo de 2011. 2:46 p.m. hora local, un terremoto de magnitud 9.1 sacude el fondo del Océano Pacífico, a 130 kilómetros de la costa de Honshu. En cuestión de minutos, olas de hasta 40 metros de altura se dirigen hacia la costa japonesa a velocidades de más de 700 kilómetros por hora. He visto las imágenes de ese día cientos de veces y me impactan de igual manera como si lo hubiera visto por primera vez. Ciudades enteras siendo arrasadas en tiempo real, autos, casas, las vidas humanas siendo consumidas por una pared de agua negra. Pero aquí está lo que realmente me ha quitado el sueño al investigar sobre este tema. Los sismólogos japoneses analizaron este terremoto y llegaron a una conclusión aterradora. El terremoto de 2011 no fue Tebit 1, fue solo una advertencia. ¿Cómo es posible que el evento que mató a más de 20.000 personas y que generó la crisis nuclear de Fukushima sea solamente el aperitivo de lo que realmente se espera que sea Tebit 1? La respuesta se encuentra en un lugar que la mayoría de las personas nunca han escuchado hablar sobre él, pero que podría determinar el futuro de millones de personas. Capítulo 3. La fosa de Nankai, el abismo del apocalipsis. A 4.000 metros bajo la superficie del Océano Pacífico, extendiéndose por más de 900 kilómetros a lo largo de la costa sur de Japón, se encuentra uno de los lugares más peligrosos del planeta, la fosa de Nankai. Para entender por qué este lugar es tan aterrador, debemos entender cómo funciona la geología de nuestro planeta. La Tierra no es una roca sólida, es como un huevo con una cáscara agrietada. Esas grietas son las placas tectónicas, enormes secciones de roca que flotan sobre magma derretido y se mueven constantemente, aunque muy lentamente. Normalmente este movimiento es imperceptible, pero todo cambia cuando estas placas se atascan. Imagina lo siguiente, que tienes una regla de plástico y que la vas doblando lentamente y poco a poco. Al principio no pasa nada, sigues aplicando presión más y más y más hasta que se rompe violentamente, liberando toda esa presión que llevaba acumulando desde hace tiempo. Esto es exactamente lo que está sucediendo en la fosa de Nankai. La placa de Filipinas se está deslizando bajo la placa de Euroasia a una velocidad de aproximadamente 4 centímetros por año, pero en ciertos puntos esta placa se atasca. Y aquí está lo verdaderamente aterrador. Los científicos han descubierto que esta fosa tiene memoria, un patrón que se repite con una precisión casi mecánica cada 100 a 200 años. 1707, terremoto de Hoei, magnitud 8.6. 1854, terremotos de Ansei, 2 eventos masivos con un día de diferencia. 1944 y 1946, los terremotos de Showa que devastaron la región. Puedes llegar a notar el patrón. Cada 100 y 150 años, esta fosa libera toda la energía acumulada en eventos catastróficos. Y adivina cuándo fue el último gran evento. En 1946, hace más de 75 años. Los instrumentos científicos más avanzados del mundo están detectando un aumento constante en la tensión tectónica a lo largo de toda la fosa. Es como si pudiéramos escuchar el tic-toc de una bomba de tiempo geológica. Pero el verdadero horror no es el terremoto en sí, es lo que viene después.
Porque cuando la fosa de Nankai finalmente se libere, no solo va a sacudir la Tierra, va a mover océanos. Capítulo 4. El escenario del fin del mundo. Quiero que cierres los ojos por un momento e imagines la siguiente escena. Es una noche de invierno en Japón, alrededor de las 2:30 am. La mayoría de las 125 millones de personas que viven ahí se encuentran durmiendo. Tokio, Osaka, Nagoya, Kioto, millones de luces titilan en la oscuridad. En los hospitales médicos y enfermeras trabajan en turnos nocturnos. En las fábricas, trabajadores de turno de noche mantienen funcionando la tercera economía más grande del mundo. De repente, a 4.000 metros bajo el océano, después de décadas de tensión acumulada, la corteza terrestre se fractura violentamente a lo largo de 400 kilómetros. En menos de un segundo, se libera la energía equivalente a 600 millones de bombas atómicas como la de Hiroshima. El fondo del océano se desplaza verticalmente hasta 20 metros. ¿Sabes qué pasa cuando mueves el fondo del océano? Mueves todo el océano que se encuentra encima. En cuestión de minutos, olas de hasta 30 metros de altura se forman y se dirigen hacia la costa japonesa a velocidades de más de 800 km por hora. Son muros de agua del tamaño de edificios de 10 pisos, cargados con escombros, automóviles y todo lo que se encuentran a su paso. Las personas que están durmiendo tienen aproximadamente 20 minutos para evacuar desde el primer movimiento del terremoto hasta que lleguen las primeras olas. 20 minutos para despertar, procesar lo que está pasando, reunir a sus familias y llegar a terreno elevado, en la oscuridad total, con las carreteras probablemente bloqueadas por el terremoto, con millones de otras personas tratando de hacer exactamente lo mismo. Los científicos del gobierno japonés han calculado que este escenario específico, un terremoto de magnitud 9 en una noche de invierno, morirían 298.000 personas. Pero esa cifra asume que el 20% de la población en zonas de riesgo evacuaría inmediatamente. Pero, ¿qué pasaría si la gente entra en pánico? ¿Qué pasa si las rutas de evacuación están bloqueadas? ¿Qué pasa si el sistema de alerta falla? 215.000 de esas muertes serían causadas directamente por los tsunamis. Otras 52.000 morirían en los días y semanas siguientes debido a las condiciones en los refugios de emergencia, falta de atención médica y el colapso de los servicios básicos. Y esas son solo las muertes directas, porque los efectos de Tebet-1 se extenderían mucho más allá de las víctimas inmediatas. Capítulo 5. El efecto dominó global. Japón no es solo un país, es el corazón tecnológico y financiero de Asia y una pieza fundamental en la economía global. Cuando investigué las consecuencias económicas de Tebet-1, el descubrimiento fue algo que me sorprendió mucho más allá de lo que me imaginaba. El desastre no solamente acabaría con gran parte de Japón, sino que podría desencadenar una crisis a nivel global sin precedentes. Las pérdidas económicas directas se estiman en 166 billones de euros. Para poner eso en perspectiva, es más que el PBI de Australia, España e Italia juntos. Pero eso es solamente el comienzo. 2.36 millones de edificios quedarían totalmente destruidos. El sistema de transporte colapsaría ante tal magnitud y los puertos más importantes de Asia quedarían totalmente inutilizables. Japón es el hogar de empresas como Toyota, Sony, Nintendo, Panasonic. Es el principal proveedor mundial de componentes electrónicos, semiconductores y tecnología avanzada. ¿Sabes qué significa esto? Un terremoto en el fondo del Océano Pacífico podría provocar la parálisis total de la producción automotriz a nivel mundial, provocar el retraso del lanzamiento del nuevo iPhone y nuevas tecnologías, así como también la escasez de productos electrónicos en todo el mundo. Los mercados financieros mundiales estarían en pánico.
las cadenas de suministros globales colapsarían, los precios de productos básicos se dispararían. Y realmente lo que te deja pensando de toda esta situación es que no es un escenario de ciencia ficción. Es una posibilidad que podría materializarse en cualquier momento, sin previo aviso, sin ninguna alarma. Pero lo que descubrí sobre cómo Japón se está previniendo para estas situaciones es realmente fascinante. Capítulo 6. La máquina de supervivencia más avanzada del mundo. Cada año, el 1 de septiembre, algo extraordinario sucede en Japón. Millones de personas participan simultáneamente en el simulacro de preparación para desastres más grande del mundo. Cuando investigué cómo Japón se estaba preparando para el Tebik-1, me di cuenta de que no solo son protocolos de emergencia. Realmente estaba viendo la transformación de una sociedad completa en máquinas de supervivencia. Después del devastador terremoto de 1995 en Kobe, Japón revolucionó completamente su arquitectura. Todos los edificios nuevos deben cumplir con los códigos antisísmicos más estrictos del mundo. Estas estructuras están diseñadas para bailar con los terremotos. Tienen sistemas de amortiguación que absorben la energía sísmica, así como también cimientos que se adaptan al movimiento del suelo. Pero la verdadera revolución está en su sistema de alerta temprana, una red de más de 4.000 sismógrafos distribuidos por todo el país que pueden detectar los primeros signos de un terremoto y enviar alertas masivas en cuestión de segundos. Imagínate recibir una notificación en tu teléfono que dice terremoto fuerte en 15 segundos. Busca refugio inmediatamente. 15 segundos que podrían salvarte la vida. Han construido miles de refugios de emergencia subterráneos equipados con suministro para meses. Cada barrio tiene rutas de evacuación claramente marcadas. Cada escuela es un centro de evacuación potencial. Pero lo que más me impresionó es cómo han logrado que esta preparación para los desastres sea parte de la cultura japonesa. Las familias practican reunirse en puntos seguros como parte de una rutina. Las fuerzas de autodefensa de Japón han desarrollado protocolos específicos para responder a Tebik-1. Pueden desplegar 100.000 efectivos en cuestión de horas, establecer hospitales de campaña y coordinar operaciones de rescate a gran escala. Pero con toda esta preparación, los científicos japoneses admiten algo aterrador, que si Tebik-1 ocurre en el peor escenario posible, ninguna prevención será suficiente. Capítulo 7. La conexión global que nadie ve venir. Hasta ahora solamente te he hablado de Japón, pero hay algo que los medios no mencionan para nada. Tebik-1 no es solo un fenómeno japonés o californiano, es parte de un sistema interconectado de amenazas sísmicas que rodea todo el Océano Pacífico. El cinturón de fuego del Pacífico es como una cadena de dominó geológico. Cuando cae una pieza, puede desencadenar un efecto en cascada que afecte a miles de kilómetros de distancia. Los científicos han documentado patrones inquietantes. Grandes terremotos en una parte del cinturón de fuego a menudo proceden o siguen a eventos similares en otras regiones. ¿Qué significa esto? Que Tebik-1 en Japón podría ser solamente la primera pieza del dominó, que luego podrían ser una serie de catástrofes que afecten a todo el cinturón de fuego, en Alaska, en Chile, en Perú. En quién sabe cuántas partes se podría haber afectado esto. Imagínate un escenario donde Tebik-1 golpea a Japón y 6 meses después un megaterremoto devasta la costa oeste de Estados Unidos y un año después otro evento similar sacude Chile. Estos eventos y estos escenarios no es ciencia ficción, es la geología, es la forma como funciona el territorio del planeta. Y los eventos históricos sugieren que estos eventos en cadena son más comunes de lo que creemos. Pero hay una pregunta que ha estado presente en mi cabeza desde que he comenzado a investigar sobre Tebik-1. Parte final. La pregunta que cambia todo. Durante todo este video hemos estado explorando la ciencia,
los escenarios y las estadísticas. Pero hay una pregunta que va mucho más allá de todos los datos presentados hasta ahora. ¿Estamos realmente preparados para afrontar una catástrofe de tal magnitud? No solo Japón, no solo California, sino nosotros como especie. Como civilización global interconectada que depende de cadena de suministros, comunicaciones y sistemas financieros que podrían colapsar en cuestión de horas. La conclusión a la cual llegan los científicos es algo que no nos gusta escuchar, y es que no estamos preparados, ni siquiera de cerca. Mientras Japón invierte miles de millones en preparación, la mayoría de los países en zonas sísmicas tienen planes de emergencia obsoletos, infraestructura vulnerable y población completamente inconsciente del riesgo. Pero aquí está lo que me da esperanza. El conocimiento es poder. Cada persona que entiende estos riesgos, que se prepara, que comparte esta información, es una pieza más en nuestra defensa colectiva contra lo inevitable. Porque The Big One va a llegar. No es cuestión de si, sino de cuándo. Y cuando llegue ese momento, la diferencia entre la vida y la muerte, entre sobrevivir y la catástrofe, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Lo vas a ignorar como hacemos con tantas amenazas lejanas o vas a ser parte de la solución? Dime en los comentarios qué piensas al respecto. ¿Crees que estamos preparados para The Big One? ¿Qué medidas crees que deben tomar los gobiernos? Y si este video te hizo reflexionar sobre la fragilidad que tenemos como sociedad, no te olvides de compartirlo. Porque algunas verdades son muy importantes para mantenerlas en silencio. Y si has llegado hasta aquí, no te olvides darle me gusta al video. Tampoco te olvides de suscribirte para que no te pierdas ningún nuevo video del canal. También no te olvides de activar la campana de notificaciones para que siempre estés al tanto de cada nueva novedad del canal. Si deseas y quieres que investigue un tema en específico o deseas enviarme tu historia para que cuente aquí en el canal, lo puedes hacer en el correo que aparece en pantalla, que también será el mismo correo que aparece en la información de este vídeo. Nos vemos en la siguiente historia. ¿O no?